Si esta historia te atrapa, no olvides dejar tu like pulgares hacia arriba y suscribirte al canal Campana, porque lo que estás a punto de escuchar demuestra que a veces una sola decisión puede cambiar el destino de muchas vidas. Nadie supo en qué momento exacto la vida de aquel single dad millonario y director ejecutivo empezó a derrumbarse, solo que ocurrió el mismo día en que una mujer de manos temblorosas cortó la línea de frenos de su auto sin imaginar que horas después descubriría una verdad capaz de romperle alma, y todo comenzó al amanecer, cuando él preparaba el desayuno con una mano mientras con la otra sujetaba la mochila de su hijo pequeño, un niño de 7 años de cabello oscuro y ojos cansados por las noches de pesadillas desde que su madre había muerto. Y mientras untaba mantequilla en el pan revisaba en su reloj los minutos que lo separaban de una junta decisiva donde su empresa anunciaría una fusión millonaria, una operación que lo convertiría oficialmente en el CEO más joven del sector. Pero también en el hombre más odiado por cientos de empleados despedidos, entre ellos una mujer de 28 años, piel morena y uniforme azul deslavado, que aquella mañana caminaba bajo la lluvia hacia el estacionamiento subterráneo con un pensamiento fijo. Él había arruinado su vida, porque tras 10 años limpiando oficinas en ese edificio, un correo frío y automático la había dejado sin trabajo, sin seguro médico y con un padre enfermo en casa, y cada paso suyo resonaba como un tambor de guerra mientras recordaba el rostro serio del hombre en las pantallas, siempre elegante, siempre hablando de reestructuración, optimización y sacrificios necesarios, palabras que para ella significaban hambre. Por eso cuando vio su automóvil negro estacionado en el nivel -2 sintió que el destino le abría una puerta oscura, se arrodilló junto a la rueda delantera, sacó de su bolso una navaja oxidada que había usado para cortar cajas y, con lágrimas cayendo sobre el concreto, cortó la línea de frenos con un movimiento torpe pero decidido, sin saber que ese mismo auto había sido revisado la noche anterior por el propio niño que, jugando a ser mecánico, había dejado un dibujo pegado al parabrisas que decía, papá, vuelve sano, ni que ese hombre al que odiaba había pasado la madrugada en vela sosteniendo la mano de su hijo con fiebre, ni que había hipotecado su propia casa para pagar el tratamiento médico de la madre antes de que muriera, porque la vida suele ocultar los sacrificios detrás de los trajes caros, y así, mientras ella se alejaba temblando, convencida de que al menos su rabia había sido escuchada por el universo, el single dad bajó con su hijo al estacionamiento, subió al coche, encendió el motor y condujo sin notar nada extraño hasta la autopista, donde la lluvia volvió el asfalto un espejo traicionero y el tráfico rugía como una bestia, y fue allí, a 90 kilómetros por hora, cuando al pisar el freno no respondió, el pedal se hundió como si fuera de algodón. El niño gritó, el hombre giró el volante con desesperación y solo pudo desviarse hacia la cuneta, chocando contra una barrera de metal que se dobló como papel. El mundo se volvió humo, sirenas y gritos, y mientras los paramédicos sacaban al niño con rasguños leves y al padre con la pierna ensangrentada, en la televisión de una cafetería cercana apareció la noticia de accidente del CEO en camino a importante reunión, noticia que llegó también al viejo teléfono de la mujer despedida, quien al verla dejó caer su taza de café y sintió que el corazón se le salía del pecho, no por alegría sino por un terror nuevo y desconocido, porque no había imaginado el sonido real de un cuerpo chocando ni el rostro de un niño asustado, y la culpa empezó a hablarle con la voz de su propia madre fallecida, diciendo que la rabia no justifica la muerte, y temblando decidió ir al hospital, no como culpable sino como testigo de algo que no entendía, y allí, en el pasillo blanco, lo vio por primera vez sin traje ni cámaras, conectado a tubos, con el rostro pálido y una foto de su hijo sobre la mesita, y escuchó sin querer a una enfermera decir que el niño había preguntado si su papá moriría, y esa frase la atravesó como cuchillo, porque ella también había sido hija de un hombre enfermo que preguntaba si despertaría al día siguiente, y fue entonces cuando algo cambió, cuando comprendió que había atacado a un padre antes que a un empresario, a un ser humano antes que a un enemigo, y lloró en silencio apoyada contra la pared, sin saber que horas más tarde descubriría algo aún más devastador, que aquel hombre había ordenado personalmente que se creara un fondo secreto para ayudar a los empleados despedidos con hijos enfermos, fondo que incluía su nombre, pero que ella nunca había revisado por orgullo y rabia. Y mientras los médicos anunciaban que el CEO sobreviviría pero no podría caminar por meses, la mujer sintió que el castigo no era la cárcel ni la policía, sino vivir con la verdad en el pecho.